Buenas tardes, ahora vamos a empezar entonces la clase y hoy vamos a ver algo del lenguaje C, de lo que nos falta de ver para microcontroladores. En la próxima clase vemos algo en Python y después tenemos la práctica de los robots de VEX. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar entonces. Estoy en otra computadora para mostrarles el programa, entonces me cambié de computadora para poder ir viendo. Bueno, hoy vamos a ver algunas operaciones de bajo nivel en lenguaje C. Y eso es lo que vamos a ir viendo en la clase de hoy. De las operaciones booleanas que vamos a ver, están las operaciones que conocemos luego, que son las operaciones de AND, OR, SOR, el complemento, que es una negación, el desplazamiento de bit hacia la izquierda, hacia la derecha, y el operador ternario. Eso es lo que vamos a ver. Primero les voy a mostrarles la presentación y luego voy a hacer los ejemplos para que podamos ver así de esa forma. Bueno. Estos son los mismos operadores que nosotros conocemos para la parte de relaciones de AND, OR, SOR, solamente que estos operan sobre bits. Esa es la diferencia. Opera sobre bit y corresponden a los integrados TTL 74LS08, las que son de AND. El de OR corresponde al 74LS32 y al de SOR corresponde al 74LS86. Estos son los integrados que tienen las funciones de AND, OR y SOR. Nosotros ya conocemos estas funciones. La AND, como ustedes saben, todas las entradas deben ser verdaderas para que produzca una salida verdadera. La de OR, por lo menos una de las entradas debe ser verdadera para producir una salida verdadera. La de SOR, como dice aquí, es básicamente las operaciones de O exclusivo. La de complemento a 1, que es una negación. La de los desplazamientos de bits hace que colocando un bit a la izquierda o a la derecha desplacemos de posiciones. Entonces, este es el desplazamiento de bit hacia la derecha. En algunos lenguajes también le llaman SHR y SHL, que corresponde a Shift Bit Left y el otro es Shift Bit Right. Entonces tenemos el desplazamiento de bit hacia la izquierda y hacia la derecha. Bueno, y vamos a ir viendo primeramente así de forma general cómo se hace en el lenguaje C y luego lo vamos a aplicar a los microcontroladores, que es lo que nosotros necesitamos hacer. Este es un lenguaje C normal que todos conocemos. Entonces aquí se le coloca la librería standard input output.h. Esa es la librería que vamos a usar. Luego vamos a abrir el bloque principal. Vamos a declarar tres variables de tipo caracteres, char. Entonces A tiene el valor 23, B tiene 90 y en C está el resultado. Acá imprimimos los valores de A y B y acá hacemos el cálculo. Entonces aquí aplica la operación AND, entonces A ampersand B, y se guardan resultados. Imprimimos ese resultado y retornamos 0, ya que este es int main y necesita devolver un valor. Entonces con un return termina
con un return 0 le indicamos al sistema operativo que la ejecución fue correcta y termina de forma correcta el programa. Bueno, eso es con respecto a AND. Y después, por ejemplo, tenemos esta operación de OR y hace lo mismo. Entonces colocamos la librería que vamos a usar, declaramos el bloque principal, declaramos las tres variables A, B y el resultado, y aquí en vez de AND evidentemente aplicamos OR, que es el O lógico. Entonces se aplica eso y se muestra el resultado. Para SOR es la misma cosa, entonces los mismos valores, y lo único que va a hacer es cambiar el resultado. Entonces aplicamos esa función. Después tenemos estas operaciones de negación, que es la operación de complemento a 1, que se usa mucho en la parte binaria. Bueno, entonces también se puede usar el operador unario, que es este que está acá. Vamos a ir probando los dos para ver qué resultado nos muestra. Entonces, fíjense en lo que cuenta. La operación de complemento a 1, que es el AL 126, invierte todos los bits. Entonces, como básicamente nosotros tenemos un registro que tiene 8 bits, al anteponerle la virgulilla, que es este símbolo que está aquí, entonces estamos invirtiendo de los valores en forma de bits, que es, por ejemplo, todos 1 a todos ceros. Y si tiene todos ceros, a todos 1. Y si tiene una mezcla de eso, cambia entre valor 0 y 1. Pero es aplicado de forma general a todos los bits. Entonces, si definimos una variable de tipo chart, entonces, si esto convertimos a binario, el mayor valor puede ser, por ejemplo, si le asignamos a 255, que es colocarle todos 1. Y si le aplicamos este complemento a 1, hace que el resultado sea todo 0. O si la variable A tenga 0, al aplicarle el complemento al colocar este complemento, entonces hace que todo se convierta en 1. Aquí en este caso vamos a hacer el mismo cálculo y podemos aplicar o bien a todos los bits o bien a un solo bit. También se puso este operador unario, que es este que tiene el signo de admiración, que nos permite cambiar pero solamente un bit. Entonces eso vamos a ir viendo cómo funciona. Bueno, después tenemos estos desplazamientos a la derecha y a la izquierda que nos sirven para desplazar bits. Generalmente esto se usa más para el cálculo de multiplicaciones y divisiones en lo que tiene que ver con el tema de binario. Básicamente las operaciones de multiplicación y división que tengan que ver directamente con el coprocesador matemático es más lento, y después la que tengan que ver con las funciones de multiplicar y de dividir son más lentos, pero las que tengan que ver con aplicaciones binarias son más rápidas. ¿Y cómo se puede lograr eso en cualquier procesador o en cualquier microcontrolador? Es mediante estos desplazamientos. Entonces, si desplazamos, lo que estamos haciendo es desplazar un 1 a la izquierda o un 1 a la derecha. Y de ahí entonces tenemos las multiplicaciones y las divisiones. Entonces, para hacer una matemática mucho más rápida se puede hacer de esa forma. O como en nuestro caso, vamos a suponer que queremos encender LEDs o quieren hacer un árbol navideño, que es más o menos que ya entramos en sus épocas. Entonces podemos aplicar este desplazamiento y mover las luces hacia arriba o hacia abajo. Entonces aquí lo pueden hacer con LEDs, pero ya en la práctica pueden hacer un cartel luminoso de los que se ve en la calle. Entonces también se puede aplicar un poco a cartelería este tema de desplazamiento de bits.
De hecho, pueden colocar un microcontrolador y después la salida que va a ser de prendido y apagado 5 voltios, pueden colocar, por ejemplo, a relés, y esos relés van a alimentar focos, y esos focos o luces lo van a ver como en forma de carteles. Entonces van a tener una cartelería con este tema de desplazamiento de bits. Entonces aquí pueden desplazar hacia la derecha como muestra el símbolo. Entonces colocan aquí, entonces ponemos nuestra librería estándar, colocamos un valor a la variable A, colocamos el resultado, mostramos en los valores y desplazamos en una unidad como muestra aquí. Vamos a ir viendo con los ejemplos. Acá desplaza una unidad y 2 unidades. Vamos a ir viendo eso con ejemplos. Entonces podemos aplicar este mismo concepto desplazando bits a la izquierda o a la derecha. Si aplicamos directamente acá, lo que vamos a tener es una división o una multiplicación. Bueno, y ahora vamos a ver esto mismo aquí en la parte práctica. Entonces voy a levantar el Proteus para mostrarles eso. Okay. Me voy al Proteus entonces para mostrar eso. Acá ya tengo cargado mi programa en el Proteus y voy a ir a mostrarles lo que hace, y después me voy acá. Primero les muestro cómo va a estar distribuido este. Nuestro microcontrolador va a ser evidentemente el PIC16F628A, puede ser cualquiera, pero ese es el que estábamos viendo en las clases pasadas. Entonces es eso. Voy a aumentar de tamaño. A ver. Bueno, ahí tienen más grande. Este es el microcontrolador y tiene los registros que son el RA y el RB. Bueno, entonces, como son dos registros que tenemos, el RA y el RB, entonces decidí armar esta placa, que es básicamente como si fueran que tengan una placa de pruebas para probar. Y les asigné al puerto A estos que están acá, desde el RA0 hasta el RA7, estos que están aquí, le asigné como entrada. Entonces les puse una etiqueta input on port A. Ok. Entonces coloqué varios pulsadores, 1, 2, 3 y 4 coloqué aquí. Entonces aquí vamos a ver las entradas que se pueden aplicar al puerto A. Y aquí tenemos el puerto B y el puerto B. Todo el puerto B va a ser de salida. Esto ya estuvimos viendo cómo se usa la salida. Ahora lo que le voy a aplicar es cómo se usa la entrada, que es lo que no llegué a mostrarles todavía. Ok. Que es lo que les voy a mostrar en esta clase. Para ello me voy en el código. Voy a irme un ratito en el código para mostrarles. Ok. Entonces voy a irme al código. El código tengo acá. Coloqué en esta computadora, ya que básicamente en esta computadora tengo el ID del MPLAX X, que es nuestra herramienta, que para los que conocen programación es básicamente un clone del NetBeans que nos ayuda a programar en Java. Y este es una modificación de eso. Entonces acá van a encontrar todos los mismos botones que se usan para compilar Java, pero en vez de compilar Java ahora va a poder compilar, pero para los microcontroladores. Bueno, entonces es esa misma interfaz la que se tiene. ¿Y por qué eso? Ya que NetBeans es una herramienta del mundo libre, entonces se puede clonar y se puede adaptar eso, y eso es la que se hizo. Esto nos sirve para limpiar y crear el proyecto. Bueno, entonces aquí ya tengo creado esto. Sobre este ya voy a trabajar. Entonces
voy a ir cambiando aquí nomás en mi código. Y este me va a generar un hexadecimal. Y ese hexadecimal que me genera este es lo que voy a ver en mi Proteus. Podía haber hecho y levantado. De hecho, tengo levantado en varios proyectos donde están los diferentes códigos. Pero aquí voy a pegar nomás el PowerPoint. Y voy a mapear directamente a mi placa virtual. A mi placa virtual, que es esta de Proteus. Y aquí hago doble clic sobre este. Y aquí en Production voy a mapear al archivo hexadecimal. Ok, a este archivo. Y ese está más o menos en mi computadora. Está en este directorio que se llama Inteligencia Artificial 2 PIX. La parte de distribución, Default, Production. Y ahí siempre se guarda, en esa dirección siempre se guarda el archivo hexadecimal. Y ahí relaciono a ese hexadecimal y ya me va a funcionar. Entonces es lo mismo que yo estoy pasando al integrado. Lo que pasa es que cuando ustedes programan y va a terminar eso copiándose dentro del chip, así como se copia del Arduino, al final se copia el código en este microcontrolador. Así mismo va a pasar acá. Entonces solamente que aquí se guarda esto en esa dirección, el hexadecimal. Entonces por un lado, en el proceso de compilación se guarda en una parte del disco que es esa dirección que le estoy mostrando acá. Disk, que es de distribución, default, production o production. Y ahí dentro de eso se guarda ese archivo hexadecimal. Siempre es así. Bueno, y este programa Proteus entonces me permite a mí poder simular directamente como si fuera que tenga físicamente eso. Y este programa lo que hace es, este programa lo que hace es cuando le doy aquí en simular, prender el LED directamente. Entonces aquí con este prendo. Con este pulsador yo prendo y con este apago. Eso es lo que voy a hacer. Y les voy a mostrar y después les muestro el código. Ahora voy a simular y se coloca en verde aquí y empieza a funcionar. Entonces aquí entra la alimentación de 5 voltios y ya funciona este. Y aquí también está alimentado mi pulsador. Este es el pulsador. Este es el pulsador. Luego termina en una resistencia que va al RA0, que es la entrada a cada parte del microcontrolador. Y cuando le entrega un valor que se pulsa acá, entonces RA0 se vuelve 1. Y cuando RA0 se vuelve 1, entonces lo que está haciendo es básicamente enviar un 1 al microcontrolador. Y yo ahí pregunto, si ese valor de RA1 es 1, o sea, si el valor de RA0 es 1, entonces yo prendo todo esto. Esto ya hago por código. Y si RA1, el que está acá, es 1, entonces apago todo esto. Eso es lo que voy a hacer. Les muestro cómo va a quedar. Pueden atender ahí. Pulso. Y se dan cuenta que está todo prendido. Exceptuando este, que voy a ver por qué no. Pero está todo prendido, entonces el 1, 2, 3, 4. El 5 no está, el 6, 7, 8. Bueno, entonces todos los LEDs se prenden. Como pueden ver aquí. Ok. Y ahora lo que voy a hacer es pulsar este otro botón y se tienen que apagar. Y ahora voy a pulsar este otro botón y se apagaron, ¿ok? Entonces, así controlo prendido y apagado. Esto parece de forma transparente, como si fuera que es algo mecánico,
Pero esto está controlado por el código y eso es lo que vamos a ver. Al final todo depende de cómo está codificado esto. Y para ello me voy al MPLAB-X y les muestro el código. Me voy a mostrar la parte principal y después voy a mostrarle todo el detalle otra vez. Entra en un ciclo infinito. Acá dice while 1 y entra en un ciclo infinito. Y después pregunta, si RA0 es igual a 1, entonces prendo todos los bits. Prendo todos los bits. Si RA es 1, que es el otro botón, entonces apago todo. ¿Ok? Bueno. Y aquí yo compilo esto. Borrar y volver a generar el proyecto. Y ahí va a empezar a compilar. Acá ven que se está compilando. Lo que voy a hacer es mirar si en el Proteus paré de... Acá tengo que parar de simular, ya que básicamente está agarrando ese archivo que va a generarse y no me va a permitir compilar mientras está ahí. Entonces aquí termino. Lo que tengo que hacer siempre es desconectar la simulación de Proteus, ya que el archivo que estoy generando, que es este que está aquí, este es el archivo que me está reconfigurando. Entonces me está cambiando esto. Como ustedes saben que los sistemas operativos y los programas básicamente le ponen un candadito cuando alguien está trabajando sobre algún archivo. Entonces esto tengo que desconectar. Y al desconectar eso, entonces recién me va a poder compilar esto. Y acá al desconectar vieron que ya me compiló. Y entonces este es el proceso de compilación y dice build successful. Entonces aquí este archivo que está en esta dirección pix this, entonces dice acá ven c2.user desktop inteligencia artificial 2 -pix barra la parte de this default production inteligencia artificial -2 -pix production.x. Bueno, y eso es lo mismo que está mapeado ahí en el Proteus. Y una vez que está mapeado, entonces ustedes pueden usar. Me voy otra vez a mi Proteus y puedo probarlo. Entonces aquí tengo que pulsar el botón para aprender. Y acá tengo que pulsar para apagar. Ok. Bueno, entonces ahí por un lado prende y por otro lado apaga. Acá hay un pequeño conflicto que tengo porque se me queda pegado este. Y una vez que esté despegado recién me va a funcionar esto. Entonces ahí bueno, ahí entonces apago eso. Okay. Y es eso lo que hace. Y ahora les voy a mostrar todo el código para que se pueda entender. Vamos a recordar entonces desde la primera clase. El archivo principal donde está guardado eso es el include xc.h y ahí están guardadas las definiciones que usa este microcontrolador. Entonces en xc.h necesito incluirlo. Ahí están esas definiciones que utilizan estos fuses y voy a empezar a contarles qué son estos fuses. Entonces el include es el mismo lenguaje C, entonces
como este es un lenguaje C, evidentemente, es numeral include, y esto que está acá es la cabecera de esas definiciones que vienen en el xc.h. Luego tenemos estas definiciones que son estos pragma, config, y les voy a explicar eso, ya que la última clase, si es que todo va bien, vamos a irnos al laboratorio y nos van a mostrar cómo se configuran los robots de VEX, y esos robots de VEX tienen un lenguaje C, que es C Robotics, creo que se llama así, esa herramienta, y básicamente nos permiten configurar en forma gráfica ciertas partes que tiene esa herramienta para poder manejar esos robots. Y lo que hace básicamente esa herramienta es un pequeño wizard que le vamos a colocarle los valores ahí, y él va a generar el código en lenguaje C y luego va a compilarlo. Y hace esta misma forma que coloca aquí los pragma. Por eso, si ya les muestro ahora, ya van a entender qué es lo que hace. En este caso, los fuses se colocan como pragma, pero en el otro también las definiciones importantes y que tengan que ver con la utilización de algún hardware en especial que se va a usar para la práctica de robótica, utiliza ese pragma. Bueno, pragma es, para que se pueda entender qué es eso, pragma son definiciones que se usan para el compilador que no tienen nada que ver con el código en sí. Son informaciones que se le dice al compilador para que pueda compilar de alguna forma u otra. Por ejemplo, yo puedo tener definido un pragma si yo quiero que mi código se compile en 8 bits, después cuando tenemos 16, 32 y 64. Entonces yo le digo al compilador, este código que está acá es estándar, pero esto quiero que vos lo hagas de esta forma. Entonces eso es el pragma. Y pragma config nos permite configurar, en este caso los fuses, y nuestras definiciones. Entonces le decimos pragma config, le damos un alias, evidentemente fos es el alias que se le da. En este caso la herramienta ya nos provee esto, fosc int ios, que son definiciones que acá les dejo, que es las definiciones para utilizar el clock interno. Entonces nosotros no necesitamos un reloj externo, sino solamente vamos a usar el interno. Después se define el WDTE, que es el Watchdog Timer, como off. De esa forma entonces tenemos deshabilitado el Watchdog Timer. Entonces no hace ese control por si se bloquea el chip. Acá lo ponemos en off. Después tenemos el Write Protect, dice Power Up Timer Enable. Y este es básicamente cuando arranca recién y tenemos una pila, pasa un tiempo en que es inestable eso. Entonces, cuando está en on, entonces controla que funcione recién cuando la energía esté funcionando correctamente. Ok. Entonces está en off, aquí no importa. El MCLR se puede usar para alimentar la placa con el programador. Entonces aquí puede estar en off, on. Estaba en on porque este estaba preparado para que yo pueda probarlo físicamente, así como con una placa on el protoboard. Por eso estaba con on, para no utilizar una alimentación externa, sino el de la computadora. Entonces está en on. Pero en este caso, como es una simulación, puede estar en on, off. El Boolean, que es básicamente detect enable, puede estar en off, on. El LPV, que es el voltage predator, entonces esto puede estar en on, que es para programar cuando el voltaje está a 5 voltios. Después pueden haber otros que estén en on, off. Okay. Aquí en este caso no necesitamos tener ninguno en on, todos necesitamos que estén en off. Solamente algunos les puse aquí en on, pero sí, este tiene que estar aquí.
Este es lo más importante y eso debe estar aquí. Bueno, me van a preguntar de dónde salen esos nombres. Ok. Estos nombres están aquí. Y yo no necesito recordarme nada. Entonces, dependiendo del microcontrolador que yo vaya a usar, me tengo que irme en Windows. Esta herramienta, entonces las herramientas ya nos proveen esto. Lo que pasa es que hay un montón de configuraciones que dependen exclusivamente de la arquitectura de cada microcontrolador. Y cada microcontrolador tiene su arquitectura bastante peculiar y algunas muy diferentes. Entonces, recordarse eso es bastante difícil. Y lo que hacemos entonces es utilizar las herramientas que ya vienen dentro de los compiladores o dentro de los editores y ellos mismos ya nos proveen esas herramientas. Bueno, entonces nos vamos dentro de Windows y ahí nos vamos en Pick Memory View. Entonces Windows Pick Memory View y nos vamos acá en Configuration Bits. Ahí estoy marcando donde tenemos que ir. Windows Pick Memory View Configuration Bits. Ustedes lo que tienen que hacer si quieren instalar eso en su computadora es bajarse el MPLAB X y bajarse el compilador de 8 bits. Esos dos tienen que bajar. Viene separado eso. Acá tienen que bajar. Se van a la página de PIC Microchip y bajan por un lado el IDE que es el MPLAB X. Pero eso no viene con un compilador. O sea, viene con un compilador de assembler. Y lo que necesitamos nosotros es compilarlo en C. Entonces se baja primero el compilador, se instala ese compilador y luego se instala el IDE. Y el IDE busca en su computadora si ya hay un compilador. Es así. Bueno, hay unos cuantos dependiendo de cada familia. Entonces estos son de 8 bits, pero pueden bajar la de 16 y la de 32 bits. Entonces son otros compiladores que se le pueden instalar. Bueno, entonces me voy acá en Configuration Bits y aquí me sale. Entonces todo lo que está acá es todo lo que está aquí. Y estos son los nombres de todos. Y acá están en off o en on. En este caso no importa porque es solamente eso. Por ejemplo, el WDTE sabemos que es el Watchdog Timer y acá nos dice. Ya nos dice que es eso. Y en este caso está disabled o apagado. Y básicamente le ponen en off. Ustedes pueden cambiarlo on o off. Después de eso, lo que tienen que hacer, una vez que esté guardado eso, voy a mover un ratito esto que está acá. Le dan generar source code y genera el código dependiendo si ustedes hayan elegido prendido o apagado, y él genera este código. Ok, y lo copian, le dan control C. Ahora voy a quitar esto. Ahí. Voy a quitar de vuelta esto que está acá y lo pegan acá. Ok, y lo van a pegar acá. Así se hace, por lo menos en esta herramienta se hace de esa forma. Entonces se hace de esa forma. Hay otras herramientas que funcionan casi de la misma forma. Colocan esto pragma config, pero lo colocan de otra forma. Hay uno que se llama CSS, algo así se llama, otro programa que es muy parecido a este MPLAB X. Y ahí en el momento de la creación del proyecto, entonces te pregunta si te salen unas pantallas y vas seleccionando esto antes de empezar. Y ahí te va saliendo las definiciones de cada uno y le vas colocando en on off. Y después termina el wizard y él te genera todo el código y ya te coloca aquí. En este caso lo ven que no lo hace de forma directa. Ustedes tienen que entrar acá en Windows Configuration Bits y ahí lo van a setear eso. Pick Memory View Configuration Bits y ahí
setean eso y luego lo pegan acá. Bueno, entonces aquí, luego de colocar los fuses, entramos al void main void, que es la parte del bloque principal. Le decimos que el tris-v va a ser todo de salida, o sea, todo va a ser de salida, y es lo mismo que básicamente coloqué en el Proteus, diciendo que el puerto B va a ser de salida. Esto yo voy a usar como salida, entonces estos son mi puerto B. Le pongo estas etiquetas y acá vuelvo a referenciar eso. Es para que sea más ordenado, entonces lo vean así. Le coloco una resistencia y un diodo para que se encienda y apague. Bueno, ok. Entonces yo defino, según mi programa, que estos van a ser de salida y esto, el puerto A va a ser de entrada. Acá lo veo gráficamente como si fuera el hardware y aquí lo veo la definición de software. Entonces el puerto B va a ser como salida. Y ahí, aprovechando eso, apago todos los LEDs. Entonces tris B pongo todo 0 y apago eso. Y también para el puerto A le digo que todo va a ser de entrada. Todo el puerto es de entrada. Tiene que ser aquí. Ok. Todo el puerto va a ser de entrada y apago todos esos puertos. Ok. Y eso es lo que se ve reflejado también aquí. Puerto A como entrada. Solamente coloqué 1, 2, 3, 4 acá visualmente y con 4 botones. No importa eso, pueden haber los 8, pero no me va a entrar en este espacio, entonces solamente coloqué estos 4. Y aquí pregunto, si el RA0 es igual a 1, y quiero que se fijen aquí, este es el RA0, y esta patita 17 que está acá es el RA0, y acá ven el RA0. Y al RA0 le coloqué un botón, un pulsador. Entonces cuando se pulsa este botón, acá yo le alimento con 5 voltios. Entonces esto está apagado acá. Cuando esto 1 pasa por GND y por la resistencia y va algún voltaje va al R0. Entonces eso inyecta acá un voltaje y hace que sea una entrada. Y esa entrada entonces entra un valor 1. Entra un valor 1 cuando yo pulso el pulsador. Y en mi código pregunto si el registro RA0 es igual a 1. Entonces prendo todo el puerto B. Entonces port B y le coloco todo 1. Y luego pregunto si el RA1, que es otro puerto, el RA1 es igual a 1, entonces apago todo. Y en el Proteus, este es el RA1 que sería el 18. RA1, este que está acá. Entonces acá alimento con 5 voltios, cierro este cuando pulso el pulsador y ingresa en RA1 un valor 1. Un valor 1. Entonces mi pregunta en el código es si RA1 es igual a 1. ¿Y qué hago ahí? Si yo prendí cuando le di el RA0, entonces cuando le di el RA1, cuando pulso el pulsador que está en RA1, entonces apago. Y ahí entonces genero este código que se ve aquí. Bueno, ahora continuando entonces con los otros códigos, voy a borrar todo esto y voy a hacer otra cosa ahora. Yo ya tengo cargado en el PowerPoint que después le voy a subir en la plataforma. No hay tarea esta semana. Ok, entonces no van a tener que hacer nada. Solamente mi idea es mostrar el código. Bueno, vamos a probar esto que está acá. Acá podemos probar el OR SOR. Eso es lo que se puede hacer aquí.
Bueno, aquí viene a hacer lo mismo. Ponemos el include, la frecuencia, a cuánto va a funcionar nuestro reloj interno. Entonces, en el otro no hacía falta frecuencia porque solamente aprendí a apagar. Pero aquí yo voy a tener un delay, entonces habilito esta definición de crystal frequency. ¿Cuánto es la frecuencia? 4 MHz y es el reloj interno. Y después de esto, los fuses que están acá y vuelvo a colocar acá. Ok. Acá lo que voy a tener es el source por el símbolo que tienen aquí. Okay. Bueno. Esta es una aplicación del source entonces. Okay. Y aquí pongo el tris A que va a ser todos de entrada. Aunque aquí no lo voy a usar. El port A va a estar todo en 0. Okay. Pero en realidad lo que voy a estar trabajando es por el tris B. Entonces todo el puerto tris B va a ser de entrada. Y apago todos esos bits y entro en un ciclo infinito. Lo puse así para que se pueda ver todo en la pantalla. Entonces, y dice, mientras y sea 1, entonces entra en un ciclo infinito. Espera 300 milisegundos con guión bajo delay ms. Hace la operación de sort. Entonces lo que está en el puerto A le aplica esta operación que ustedes ven aquí. Entonces este es un valor binario y le aplica eso al puerto A y se ve reflejado en el puerto B. Se ve reflejado en el puerto B. Y ahí entonces van a poder ver el resultado de eso. Ahí aplica la función de sort y es aplicado eso. Y vamos a ver cómo genera eso. Ahora mismo en mi Proteus, a ver, bueno, el Proteus que tengo que tener aquí, tengo que apagar la simulación si es que está, porque voy a cambiar el código. Y me voy al, al compilador y voy a compilar ese código. Clean and build. Entonces borra el archivo y va a compilarlo. Ok, ya está todo compilado. Y ahora me voy en el Proteus. Esto hago para no cambiar cada rato aquí en el Proteus. Por eso directamente utilizando el mismo camino que está acá, porque si no tengo que crear otros proyectos para cada aplicación, entonces para ahorrarme ese tiempo, ya que es un poco complicado explicar si es que voy a cambiar cada rato esa dirección. Entonces así es más fácil. Ok, y ahora vamos a ver entonces qué es lo que hace. Bueno, y esto es entonces el resultado de lo que vemos. Entonces aplica la función sort aquí y aplica la función sort dependiendo de los bits que están prendidos y apagados. Eso es lo que hace ahí. Bueno. Si queremos aplicar OR, entonces el control C aquí y en mi código donde estaba aplicando el sort le puedo aplicar el OR. Ok, bueno, y ahora compilo esto.
ahí por ejemplo, y vamos a ver el resultado ahora. Y ese es el resultado que tienen ahí. Si quieren hacer que esto sea más dinámico, el prendido y el apagado, entonces le pueden aplicar, por ejemplo, este está aplicado al puerto A, por ejemplo, entonces le podemos aplicar al puerto B eso mismo. Ok. Y vamos a ver ahora cómo queda. Esto debería ser un poco más dinámico, ya que en este caso ven cómo cambia si le aplico eso al puerto B. Ahora voy a irme otra vez al sort. Ahí, y le voy a aplicar al puerto B. Ahí ven cómo hace ese efecto. Entonces, el sol tiene esa peculiaridad que cuando son todos ceros, coloca y cambia los valores. Pero lo más espectacular está en el shift, que básicamente nos va a permitir movernos sin tener que hacer con if esto. O si no, vamos a tener que aprender con if cada uno de estos valores y vamos a ver con el shift cómo se mueve eso. Bueno, la negación es este otro ejemplo que tienen aquí. Y para negar podemos negar solamente un bit o todo el conjunto. Hay unas aplicaciones que en inglés se llaman toggle o intercambio, y con esta negación se logra cambiar o intercambiar un valor positivo a negativo y negativo a positivo, falso en verdadero y verdadero en falso. Entonces, con esto se hace eso. Y básicamente lo que hacemos es, todas estas definiciones son las mismas, entonces no cambia nada esto. Solo aquí esperamos 300 milisegundos y aplicamos la inversión de todos los bits. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que en algún momento todos los bits se prenden y en otro momento todos los bits se apagan. Directamente invirtiendo esto. Ok. Y este invierte todos los bits. Voy a compilar y vamos a ver eso. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el blinking LED, básicamente lo que hacía es colocar una parte que prenda y otra que apague? Y esperábamos un tiempo, que era lo mismo que hicimos con el blink del Arduino. Para hacerlo mucho más corto, se puede aprovechar esto que está aquí. Entonces, en dos códigos hacemos lo mismo, mucho más corto. Esas son las aplicaciones de bits que podemos llegar a hacer. De hecho, el tiempo aquí, el tiempo está muy corto. Le puedo colocarle más tiempo, pero la idea es lo que les quiero mostrar, que se prende y que se apaga. Esos 300 milisegundos puedo levantar a más para que se pueda ver ese efecto. Bueno, ok. Entonces van a ver que se prende y que se apaga.
Bueno, entonces ahí esa es la aplicación que pueden ver. Voy a ir, por ejemplo, si quieren ver de forma más pausada, simplemente en el código aquí le dan, por ejemplo, 2300, un valor más alto, y volvemos a colocar. Entonces, en 2,3 segundos se va a prender y apagar. Me voy otra vez a Proteus y voy a simularlo. ¿Ven ahí? Entonces ya tenemos unos arbolitos de Navidad aquí. Unas luces de Navidad ya tenemos creados acá. Ok. Entonces prendemos y apagamos. Ok. Bueno. Este es entonces modificando todos los... Y ahora me van a preguntar por qué se ve de esa forma. Porque yo solamente prendí algunos bits acá. Ok. Lo que voy a hacer entonces es cambiarle toditos a uno. Entonces ahí van a ver que es parejo. Dependiendo de cómo ustedes coloquen aquí, cómo colocan acá estos puertos entre 0 y 1, ven eh, diferentes formas que pueden ver. Vieron que se prendía y se apagaba así de forma diferente algunos bits. Y ahora van a ver que todos se prenden y se apagan de la misma forma. Ok. Bueno. Y ahí van a ver que todos se prenden y apagan de la misma forma. En el código, a propósito, luego le dejé así como estaba colocado originalmente, algunos bits prendidos, otros apagados, para que le dé ese efecto que vimos hace rato, que algunos bits se prendían y otros se apagaban ahí. En este caso todos se prenden y apagan al mismo tiempo. Bueno, ahora lo que les quiero mostrar es básicamente, voy a parar otra vez esto. Con este simbolito de virgulilla entonces negamos pero todos los registros, o sea, negamos todo el registro. Y con este signo de admiración podemos negar pero uno solo. Y eso depende de la aplicación que se quiera hacer. Se puede negar un solo bit o todo el conjunto. Y ahora pruebo. En teoría, solo este primer bit es el que se prende y apaga. Entonces, ahí pueden ver. Es uno solo el que se prende y apaga. Y esa es la diferencia entre el que le afecta solamente a un bit o el que le afecta a todos los bits de, de un registro que en este caso es del puerto B. Proteus se llama el otro. Estoy ahora nomás atiendo cuando puedo. Entonces, ustedes pueden bajar el MPLAG EPIX. Deben bajar, si quieren probar, deben bajar el MPLAG X, que es el IDE. Después el compilador XC8. Con eso ya pueden compilar. Y luego tienen que bajar el Proteus. Yo les voy a pasar en la placa que está diseñada en Proteus. Entonces, ya bajé el compilador. ¿Qué me falta? Te falta el compilador es XC8 y el IDE es el MPLAG-X. Los dos. Y el Proteus es para simular. Les voy a subir
Le voy a subir la placa de Proteus para probar después. Y ustedes bajen el IDE y compilador. En, Profe, sí, en el PowerPoint está el código. Decime. consulta, vamos a subir esta clase otra vez a la plataforma. Sí, y le voy a subir el material también. Y voy a ver si la placa de Proteus también le subo. La consulta era, nos iba a mostrar el de, o sea, yo le antes acabé de llegar, no sé si mostrar, el de reconocedor de Sí, imagen la, o... la próxima clase. ¿Saben cómo va a ser? En, les consulto, por eso era la pregunta en el grupo. Ninguno de ustedes no necesita dar el recuperatorio de nuestra materia. No sé, profe, creo que no. Bueno, si hay alguien que necesita dar recuperatorio, va a dar ahí mientras nosotros hacemos las prácticas. Fíjense cómo va a ser. Hoy tenemos esta clase. La próxima yo les muestro el Python para reconocer rostros. Y la próxima clase, que ya no, en teoría ya no hay clase, tendremos una clase práctica que nos va a mostrar Milciades de la universidad en el laboratorio cómo se programan los robots de VEX. Así quedamos. Si El les, 3 el EV3, ¿verdad? exactamente, sí, Ah, eso. yo ese programa es sí. Ok. Bueno, y si no necesitan, no hay problema. Entonces, No, mejor, no, práctica, o sea, yo hice un curso, pero tipo de forma virtual, vamos a decir. ok, ok. Sería bueno probar así y ver cómo funciona. Bueno, y Pero ahí, tiene todo el ultrasonido y eso, sí tiene. o sea, Sí tiene. el de color, todo. Sí. Ah, Evidentemente entonces va a estar divertido. vamos a ver solamente una parte, ¿verdad? Por el tiempo, pero tienen los sensores ahí para ubicarle. Excelente, ya está ahora, Bueno, ok. gracias. Yo, Así. yo a mí lo que más me interesa es el, o sea, yo lo era el que te respondí primero, bro. Por eso Bueno. pensé que hoy iba a hacer esa clase, el de reconocimiento facial, eso, porque estoy trabajando en algo parecido a eso. O sea, un Bueno. proyecto no personal, ¿no? Ok. Así que no sé si te puedo consultar después, obviamente después del próximo viernes algunas cosas. Sí, sin problema. Voy a dar eso y después vemos. Ok. A la Bueno. programación. Estoy adelantando porque algunas cosas que le estoy explicando acá tiene el compilador eh, del, del C Robotics que van a usar para configurar. Entonces, para que ya más o menos entiendan algunas cosas, entonces, aprovechando que tenemos que dar todavía esto, entonces van a ver algo del lenguaje C. Algunos ya saben, pero otros no, entonces, para que más o menos tengan una idea. Bueno, entonces son esas aplicaciones las que podamos ver. Y a ver, Profe, consulta, ese trabajo de 10 puntos para nosotros que no fuimos a la clase tenemos que hacer igual. no, eran 5 puntos, yo le levanté a 10 puntos, ya está. Y hasta ahí va entonces para el examen. Ok. Lo que, Pero, lo que, o sea, lo que, eso... los que ya estuvieron con asistencia, yo ya le valido con 10 puntos. Ah, ok, dale, profe. Bueno, Gracias. bueno, después acá tenemos los desplazamientos izquierda y derecha. Bueno, y acá se puede hacer un montón de cosas. Como les dije, esto se usa más para cálculos de multiplicación y divisiones. Pero en el caso de desplazamiento izquierda y derecha son muy importantes por el resultado que van a ver ahora mismo. Cómo se desplazan estos bits. Yo puedo desplazar, como es binario lo que al final se desplaza. Voy a mostrar el resultado primero y después me voy a la parte central del código. Entonces ya compilo esto. Este que estoy colocando acá es desplazamiento a la derecha.
Y en teoría ya debería haber compilado todo ahí. Está un poco rápido nomás, pero voy a ir a hacer más lento. Pero ya ven el efecto que está haciendo. Bueno, volvemos a probar entonces. Quiero que vean que se está desplazando estos bits. ¿Se dan cuenta? Entonces empieza aquí y se va hacia el primero. Entonces el RB7 inicia con un 1 y va desplazando eso. Entonces aquí este 1 se va a desplazar. Y ese es el efecto que genera esto. El desplazamiento del bit. Bueno, eso es lo que genera. Y ahora me voy en el código para que puedan ver eso. Coloca aquí en el puerto B, en el último bit, este valor 1 y lo que va a hacer es ir moviendo este 1 hasta que llegue aquí. Ok. Y después yo pregunto con un if si ya es 0 para volver a colocarle de esta forma y pueda desplazar otra vez. Entonces este 1, vamos a decir que se va moviendo hasta ahí. Y luego lo llevo otra vez hasta acá y hago que se mueva otra vez hasta ahí. Bueno, así voy moviendo ese 1. ¿Y cómo lo hace eso? De esta forma. Entonces aquí entra en el bloque principal. Acá el último bit de este puerto está colocado en 1. Espera en 2,3 segundos. Y en el puerto hace el desplazamiento hacia la derecha un bit. Entonces acá está el 1, después se mueve aquí. Y se va moviendo hasta que llegue hasta el primer bit. Ok. Lo que hace es el port B, es lo que hay en el port B, con el desplazamiento de un bit hacia la derecha. Y pregunto, si el port B es todo ceros, es decir que cuando se mueve hasta acá el 1, súper bien, pero después trata de hacer que esto se coloque ahí y coloca acá el 1 y esto queda en un desbordamiento de pila. Se va a un registro de desbordamiento de pila y queda todo ceros aquí. Queda todo cero. Entonces pregunto si el registro port B es 0, entonces le vuelvo a colocar como estaba acá originalmente para que se pueda desplazar otra vez. Y el resultado es lo que ustedes ven ahí, que cíclicamente se va desplazando ese bit. Llega hasta aquí y luego coloca todos ceros. Y cuando coloca todos ceros, entonces vuelvo a colocarle uno acá para que se vuelva a desplazar. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Entonces este es hacia la derecha. Y el otro, como digo, que ven ahí abajo, es lo mismo, pero para la izquierda. Entonces es eso. Entonces es aplicarle nomás directamente ese desplazamiento. Bueno, y hasta acá nuestra clase entonces de hoy. Y la otra clase va a ser evidentemente una clase totalmente diferente, con otro enfoque, y vamos a ver otras cosas que les pueda ser de utilidad para cualquiera de las carreras que están teniendo. Entonces va a ser útil para cualquiera de las carreras. Si están en electrónica les va a ser útil, si están en mecatrónica también, si están en informática también, ya que es un tema que hoy en día se utiliza mucho, que es el reconocimiento de objetos. Y les voy a compartir ese código para que puedan tener ahí. Ustedes pueden bajar y hacer una copia en su computadora y probar eso. Bueno.